Bueno, entonces ahora sí, ¿verdad? Entonces, decíamos que son modelos basados, estos modelos de colas, en el proceso de nacimiento y muerte, ¿verdad? Que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Entonces, estos modelos... Perdón, profe, no está compartiendo pantalla en este momento. Ok, gracias. Entonces aquí era lo que decía, era, y ahora sí, ¿verdad? Sí, ya ahora sí. Ok, entonces decía que son modelos basados en el proceso de nacimiento y muerte que vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero estos tienen digamos, la diferencia con respecto a lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En esos procesos de nacimiento y muerte teníamos distintas entradas, distintas salidas, ¿verdad? Tasas de llegadas, perdón, y distintas tasas de servicio, ¿verdad? Pues que eran ya después lo que nos llevaba a la salida del sistema de colas, ¿verdad? Aquí, la diferencia, decía la semana pasada, que introduje un poco esto, es que las entradas tienen una única tasa y las salidas o los servicios en este caso, ¿verdad? También. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Que no tenemos, ¿verdad? Como se acuerdan así, la tasa lambda 1, lambda 2, no, una única y constante. Eso sí, por ejemplo, en el caso del modelo MMS, ¿verdad? Que es como el modelo más básico, general, ¿verdad? Que hay. Ese es, entonces, hay unas tasas constantes de los tiempos entre llegadas y los tiempos entre llegadas se distribuyen exponencialmente. Acuérdense que la letra M lo que nos hacía era entonces denotar que esa distribución del tiempo entre llegadas es exponencial y si los servicios, como en este caso, también tienen una letra M, es porque también son de tipo exponencial, ¿verdad? Su distribución, el tiempo de servicio. Y tienen también entonces, en el caso del modelo MMS, una tasa constante de servicio. S, acuérdense que S representa el número de servidores, ¿verdad? Servidores, o sea, son los que dan el servicio, ¿verdad? Y entonces se entiende, ¿verdad? Que es un número entero, ¿verdad? Porque aunque estuviéramos hablando de una máquina, ¿verdad? Que va a limpiar, que va a pintar y todo, pues es un número entero, ¿verdad? Entonces, este modelo, para efectos de ecuaciones, ¿verdad? Porque lo bonito y lo interesante aquí es que estos modelos, producto del proceso de nacimiento y muerte, para estos modelos de teoría colas, se han desarrollado ecuaciones, es que en inglés le dicen como fórmula cerrada, digamos, sería como una traducción, para eso que uno entiende, pero digamos, serían, o sea, ecuaciones, digámoslo así, sencillas, que llevan a los resultados. Entonces, eso es, ay, perdón, que yo no sé. Eso es sumamente importante y es lo que es sumamente interesante, digamos, de esto de teoría colas, que es ese desarrollo matemático de esas fórmulas, porque son resultados en el largo plazo que se han evidenciado, como les decía, con fórmulas. Hay una diferencia importante, eso sí, para cuando tenemos un servidor y para cuando tenemos más de uno. Vean que la diferencia, bueno, ahí tal vez no está tal vez tan denotado, pero la diferencia se da en el caso cuando hay más servidores, ¿verdad? Es en las tasas de servicio, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un proceso al que llegan clientes cada 10 minutos, por ejemplo, ¿verdad? Y pues
no importa si yo tengo 1, 2, 3, 4, ¿verdad? La cantidad de, digamos, de empleados que tenga atendiendo, no afecta que los clientes lleguen, como decía, cada 5 minutos. Lo que sí va a afectar es, ¿verdad? Si tengo clientes esperando o no, ¿verdad? Ahí sí. Pero es independiente, ¿verdad? La llegada del servicio. Entonces, los cambios se van a ver cuando tengo más servidores en la tasa de servicios. Eso ya lo vamos a ver ahorita con más calma. Y recordar que la utilización del servidor, RO, que es la relación entre la tasa de llegadas y la tasa de servicio MU, o SMU, ¿verdad? Tiene que ser menor que 1 para que el sistema, digamos, esté estable, para que la cola no explote, ¿verdad? Si es mayor que 1, porque ya les había dicho, ¿verdad? Y uno, digamos, lo correcto es no proceder a hacer ningún análisis, no, porque van a ver que todo les va a dar cosas como raras, ¿verdad? Pero lo correcto es no hacerlo, ¿verdad? O sea, simplemente más bien ver que no está en un estado estable porque la cola explota. Acá está en esos diagramas, si se fijan, que son como los diagramas de tasas que vimos la semana pasada para el proceso de nacimiento y muerte. Entonces aquí sí se puede ver la diferencia que les decía entre cuando hay un servidor o cuando hay más de un servidor. Entonces vea que la diferencia, si se fijan, ¿verdad? Arriba, ¿verdad? Lambda n es igual a lambda. En el caso de un servidor, lambda n igual a lambda en el caso de varios servidores, ¿verdad? Eso, como les decía, no cambia. ¿Qué es lo que cambia? El mu n, ¿verdad? En el caso arriba, cuando hay un solo servidor, ese mu n es igual a mu, ¿verdad? Y vea que en el diagrama de tasas, en todos los casos, en la parte de abajo, ¿verdad? Se ve siempre mu. Como les decía, la diferencia, ¿dónde es? En el caso cuando yo tengo más de un servidor, entonces vean que la diferencia de la parte de abajo, ahora con más de un servidor, donde se ve que cuando alcanzo S servidores, estoy hablando que tengo S mu. S mu. Entonces, porque la tasa entonces va a ser S mu a partir de S, creo que era lo que les decía la vez pasada, también en el sentido de que, digamos, si usted tiene un sistema, qué sé yo, con 2 cajeros que están disponibles, ¿verdad? No hay nadie. Entra una persona, pasa un cajero, ¿verdad? Entonces esa persona, digamos así, no ve el efecto de que hayan 2 cajeros disponibles. ¿Quién ve el efecto? El efecto lo ve si llega una segunda persona, ¿verdad? Porque si solo hubiera un cajero, le toca esperar porque el cajero está ocupado. Pero si hay 2 cajeros, puede pasar al otro cajero que está desocupado. Entonces ahí es donde decimos que a partir de n igual a s, ¿verdad? Es que vemos ese efecto. Entonces por eso se habla ahí de S mu a partir de n igual a s. Bueno, para efectos de cálculo de nosotros, entonces, ¿verdad? Obviamente el caso más sencillo es el caso de un solo servidor, el MM1, ¿verdad? Ese que habíamos descrito ahí. Bueno, eso es lo mismo que tengo en la figura. Aquí ya, ahora sí. Entonces, el caso de un servidor, que, ¿verdad? Que lo dije la semana pasada, MM1, ¿verdad? Entonces vemos que lo interesante aquí es que los C sub n serían lambda entre mu a la n. Lambda entre mu es lo mismo que ρ, ¿verdad? Ρ a la n. Eso es K C sub n para n igual 0 hasta, ¿verdad? La cantidad que hayan. P sub n es, si se fijan, es ρ a la n por P sub 0 y P sub 0 es 1 menos ρ, ¿verdad? Y cada probabilidad P sub n es 1 menos ρ por ρ a la n. Y de ahí se sale que L, cantidad de clientes en el sistema, es lambda entre mu menos lambda, y LQ es lambda al cuadrado entre mu por mu menos lambda. Como decíamos, ¿verdad? Esto es para cuando lambda es menor que mu, ¿verdad? Porque si no la cola explota. Aún en lambda igual mu, la cola explota, ¿verdad? Tiene que ser menor que mu.
Entonces, si tenemos lambda menor que 1000, tenemos una disciplina en la cola PEPS, primero entrar, primero salir, ¿verdad? Y a la entrada en que se encuentran n clientes, en el sistema se tendrán que esperar n+1 tiempos de servicio exponenciales, ¿verdad? O sea, inclusive el propio, ¿verdad? Que era lo que decíamos también, ¿verdad? Si yo llego y hay 3 personas en la cola, ¿verdad? ¿Cuánto voy a tener que esperar a que me atiendan? Pues lo que duren en atender a esos 3 clientes más lo que duren en atenderme a mí, ¿verdad? Para poder salir del servicio. En resumen, entonces aquí esta femina es importante porque es el resumen de cálculos del MM1, que si lo ven es muy, muy sencillo, por eso decimos que es un resultado muy interesante, ¿verdad? Acuérdense que estos resultados son resultados promedios esperados en el largo tiempo, o sea, la cantidad L es la cantidad esperada en promedio de clientes en el sistema, ¿verdad? Cuando el sistema ya empezó a trabajar. El IQ, la cantidad de clientes también que se esperen que estén en cola. Si lambda es mayor que mu, se tendrá un caso donde la cola explota, ¿verdad? Y crece sin límite, por lo que no puede resolverse, ¿sí? Vean que ya esta es como la segunda vez que lo digo, porque la vez pasada lo vi en el examen, gente haciendo, entonces, ¿verdad? Y no, ahí no hay nada que hacer, o sea, no puede resolverse, o sea, ¿verdad? W y WQ, vean que ahí están también definidos. Entonces, vean que todo queda en términos de conocer cuánto es mu lambda, ¿verdad? Eso es lo más importante ahí. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo, estamos pensando en un hospital cuyas entradas son Poisson, ¿verdad? Acuérdense que si la tasa de llegadas es Poisson, entonces es porque los tiempos entre llegadas se distribuyen de forma exponencial y viceversa. Dice que el tiempo de atención de los pacientes también se distribuye de forma exponencial. Entonces aquí es donde yo sí, para efectos del trabajo también, donde les digo que tienen que aplicar ahí un poquito también de razonamiento, ¿verdad? Vean que en el caso de un hospital, ¿verdad? Decir, por ejemplo, pues tal vez para las citas, ¿verdad? Que ya tienen un horario puntual, decir que sean Poisson, tal vez no es lo más certero. Pero para un servicio, por ejemplo, de emergencia, sí, ¿verdad? Porque es decir que tiene una tasa Poisson y que el tiempo entre llegadas es exponencial, es lo más cercano a decir que es aleatorio, ¿verdad? Es decir, de repente pasa un gran rato y nadie llega, de repente llegan 2 personas, ¿verdad? Con algo ahí tal vez más serio, casi que juntas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y con la atención también, ¿verdad? Porque como decíamos, de repente llega alguien, ¿verdad? Con algo muy sencillo, alguien con algo más complicado y así. Entonces, en esos casos, la distribución exponencial es la que mejor representa esa aleatoriedad. Y esa variación, ¿verdad? En este caso, la distribución exponencial estaría denotando una variación muy alta, ¿verdad? Entonces, también razonar uno, bueno, este servicio, esto que estoy analizando, debería tener una variación muy alta, ¿sí o no? O modelarlo por medio de una función que me está diciendo que la variación es muy alta, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Los pacientes arriban a una tasa promedio de uno, cada media hora, y dice mi médico atiende a un paciente en 20 minutos, en promedio. Entonces, los pacientes arriban a una tasa promedio de 1 cada media hora. Entonces, ¿qué quiere decir eso con respecto a la tasa de arribos? ¿Verdad? Si llega un paciente cada media hora, ¿cuántos pacientes llegan por hora? Priscila Johnson, ¿cuántos pacientes llegarían por hora si llega uno cada media? Jason. Axel. 2.
¿verdad? 2, exacto. Llegarían 2. Y si un médico atiende a un paciente en 20 minutos, en promedio, Axel, ¿a cuántos atiende por hora? A 3. 3, ¿verdad? Entonces, estaríamos diciendo, llegan entonces 2 pacientes por hora y atiende a 3 por hora, ¿verdad? Entonces, lambda sería 2 y mu sería 3, correcto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Entonces, tenemos ahí, acuérdense, lo primero también, verificar lambda mu, ¿verdad? Ahí yo puse lambda es mu, pero en este caso ese es 1, ¿verdad? Entonces, lambda es, dijimos, 2. Mu es 3, entonces 2 es menor que 3, entonces rho, ¿verdad? Es menor que 1, entonces seguimos, ¿verdad? Si no lo fuera, ahí mismo paramos, ¿verdad? Okay. Entonces aquí, digamos la pregunta, no, ahí no lo puse, hay un médico, ¿verdad? Hay un médico, pero la pregunta, ¿verdad? Y que es la pregunta muchas veces en estos casos es, ¿debería yo contratar otro médico? ¿Debería poner otro médico para que, ¿verdad? Para que no haya mucha gente esperando, para reducir la espera? Parece que eso obviamente es un estudio también de costos, ¿verdad? Porque poner un segundo médico, ¿verdad? Es, no sé, un segundo espacio, tal equipo, pagar todo el salario, todo, ¿verdad? Entonces hay que ver, pues, ese costo a la luz de lo que yo estoy teniendo, ¿verdad? Si yo tengo también mucha espera, la gente se va, se queja y todo, ¿verdad? Y todo. Entonces hay que evaluar todo. Entonces ahí está el caso, el MM1 que vamos a ver y el MM, por ejemplo, 2 que vamos a ver. El MM1 es el de las ecuaciones sencillas que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces decíamos, ¿verdad? Este caso es MM1, ¿verdad? Entonces lambda vale, dijimos que 2, mu es 3. Ese es 1. Entonces los C sub n serían lambda entre mu, o sea, 2/3 a la n, ¿verdad? Y eso para todo n. Realmente esta parte pude no hacerla ahorita, pero la puse ahí. Pero vean que estos cálculos que vamos a hacer, con los que vamos a llegar, realmente a las métricas de más interés, digamos, ni siquiera ocupamos haber calculado ese valor C sub n. Eso es lo muy interesante, digamos, del resultado de estas fórmulas. P sub 0, dice, es 1 menos rho, o sea, 1 menos 2/3, o sea, 1/3. L, vean que L hay dos formas de calcularlo, como rho entre 1 menos rho, o aún más sencillo, como lambda entre mu menos lambda. Entonces sería decir, bueno, lambda es 2 y mu menos lambda sería 3 menos 2, o sea, 1. O sea, que el resultado sería 2 para pacientes. Y LQ, también hay dos formas de calcularlo, pero la más sencilla es esa que está ahí, que dice que es lambda al cuadrado por mu, bueno, lambda al cuadrado entre mu por mu menos lambda, ¿verdad? Lambda al cuadrado sería 2 al cuadrado entre 3 por 3 menos 2, ¿verdad? Que eso sería 4 entre 3 por 1, o sea, 4/3. ¿Verdad? Que si redondeáramos diríamos, bueno, aproximadamente un cliente, ¿verdad? Diríamos, es que hay un servidor. Entonces diríamos, hay un servidor, ¿verdad? Uno que atiende. Hay 2 personas en el sistema, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una persona que están atendiendo y otra que la están esperando, ¿verdad? Para que la atiendan. El tiempo en el sistema, W, dice que es 1 entre mu menos lambda, o sea, sería 1 entre 3 menos 2, o sea, una unidad de tiempo. Si estas tasas eran por hora, o sea, 2 clientes por hora, 3, ¿verdad? Que era lo que de hecho eran por hora, entonces sería, el resultado sería aquí 1 hora. Y WQ sería lambda entre mu por mu menos lambda, o sea, 2 entre 3, ahora 2/3 también de hora, si las unidades eran horas, que en este caso lo eran, ¿verdad? Entonces, vea que en resumen estaremos diciendo, bueno, ok, la persona pasa en el sistema 1 hora, 2/3, o sea, 40 minutos está esperando que lo atiendan y 20 minutos es propiamente ya el tiempo que duran en atenderlo, pero en total estuvo entonces 1 hora.
En promedio se espera encontrar ahí en esta, digamos, en la sala de espera a 2 pacientes, a uno que están atendiendo y otro que está esperando. Esto es todo, ¿verdad? Cuando solo hay un servidor, o sea, solo un médico, digamos, atendiendo en el hospital. Vean que de los C sub Ns que están ahí, yo pude haber también expresado los P sub Ns, con lo que ya estaba también anteriormente. Vean que no hacía falta, ¿vieron? Por eso creo que puse en otro color, pero aquí tal vez para mostrarles que, por ejemplo, aquí yo podría haber calculado los P sub Ns, que sería 1 menos ρ, en este caso 1 menos 2 tercios, por 2 tercios a la n, ¿verdad? Eso sería, entonces yo puedo empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si n es 0? Bueno, si n es 0, resulta que la probabilidad sería un tercio, ¿verdad? Se fijan ahí. Porque 2 tercios a la 0 es 1, entonces 1 menos 2 tercios sería un tercio. Si n es 1, yo tendría ahí entonces 1 menos 2 tercios, ¿verdad? Que sería un tercio por 2 tercios, o sea, 2 tercios. No, 2 tercios por un tercio. Ahí tendría 4 novenos, si tuviera, bueno, ahí sucesivamente, ¿verdad? Entonces vea que las probabilidades, yo puedo construir esa gráfica de probabilidad, ¿verdad? Para este caso. Y yo puedo ir viendo entonces ahí que ya la probabilidad de encontrar 4 clientes en este sistema, ¿verdad? Es prácticamente nula, ¿verdad? O sea, que voy a encontrar aquí con mayor probabilidad 0 y 1 clientes, ¿verdad? Ya 2 menos y ya 3 y 4 prácticamente casi que no existe probabilidad. Un poco como para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Esto es en el contexto igual de un solo médico. ¿Qué pasa si tuviera más médicos? Si tuviera más médicos, el problema es que las formulitas son un poco más complejas, ¿sí? Entonces yo siempre les digo que para cálculos yo no se las pido. Vamos a usar ahí también una hojita que está ahí en el texto. Bueno, hay muchos paquetes que pueden calcular esto. En el mismo Marcos Moyal o el Brainware también lo pueden calcular, ¿verdad? O lo pueden hacer a pie, tampoco es que sea imposible, nada más lo que estoy diciendo es que se dure un poquitito más. Entonces yo, digamos, no lo voy a hacer aquí, pero se puede hacer. Aquí voy a mostrar, por ejemplo, el resultado. Y ahorita vemos cómo se calculó. Este es el resultado. Entonces vea que en la columna a la izquierda, ¿verdad? Tenemos el S igual 1, donde encontramos, ¿se acuerda que la gente estaba 1 hora, que 2 tercios de hora estaba esperando, que en promedio iba a haber 2 personas en el sistema, que 4 tercios era la cantidad de gente en la cola, ¿verdad? Vea que si S es igual 2, que es la parte de la derecha, entonces ya usted, ¿qué sucede? En el sistema ya no está 1 hora, sino que solo va a estar 3/8 de hora. Vea que la cola que usted hacía de 2 tercios de hora, que eran 40 minutos, ahora va a ser 1 entre 24. O sea, usted va a estar nada más esperando 2.5 minutos, ya no 40. Y si se fija, esos 3/8 de hora, quiere decir que ya usted no va a estar en el sistema 1 hora, sino va a estar nada más 22.5 minutos. Entonces, si lo ves bastante más, pues bastante más reducido, ¿verdad? Y vamos a ver qué otro. La utilización del servidor era 2 tercios, ahora bajó 1 tercio. O sea, uno podría pensar desde el punto de vista del cliente, como les decía, ¿verdad? Pues fantástico, ¿verdad? Porque imagínense, antes tenía que estar toda 1 hora ahí, ahora solo va a estar 22 minutos, ¿verdad? Y además, antes de la hora que estaba, realmente 40 minutos era esperando, ¿verdad? Aquí ahora va a estar 22.5 minutos y realmente esperando solo 2.5, y lo otro es propiamente ya el tiempo que dura en atenderlo, ¿verdad? ¿Dónde está la diferencia? Acuérdense que esto de tener 2 servidores es duplicar el costo para, digamos en este caso, para el hospital, ¿verdad? Entonces, tendría que haber un volumen de gente tal que lo justificara. Hay algunas curvas que lo vamos a ver para algunos modelos, ¿verdad?
que se desarrollaron primero de las fórmulas, ¿verdad? Que nos ayudan también un poco en modelos. En este yo diría que no, porque este sí ya tiene fórmulas completas de solución. Pero en otros modelos que vamos a ver más adelante, estas curvas nos pueden ayudar a aproximar qué es lo que va a pasar. Vea que, por ejemplo, aquí se tiene en el eje horizontal el factor de utilización, o sea, lambda en 13 mu, y en el eje vertical el número de clientes esperados en el sistema, L. Entonces, por ejemplo, vea que aquí en un caso ρ es, aquí cuando tenemos ρ igual 1 es 2/3, ¿verdad? Entonces, si ρ era 2/3, eso era como 0.66, ¿verdad? Más o menos aquí, parece igual 1, ¿verdad? Y vimos que la cantidad de clientes en el sistema era de 2, si lo recuerdan, ¿verdad? Más o menos. Entonces, nosotros aquí diríamos 0.66 y hacia acá, más o menos 2, ¿verdad? Porque aquí está 1 y aquí está 10, ¿verdad? Entonces, por aquí estaría 5. Entonces, ahí se ve que son 2. Cuando añadimos un servidor, vio que la utilización del servidor bajó a 1/3, o sea, sería 0.33, pero teníamos 2 servidores, entonces la cantidad de clientes en el sistema, vean que bajó a menos de 1, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Menos de un cliente, 3/4 en el sistema. Entonces, por eso esas curvas también ayudan. Pero ayudan solo a ver cuánto es L, ¿verdad? Las otras cosas no están. Entonces, voy a enseñarles. Que no sé, se salió. Ah, no, este es otro modelo acá. Yo les voy a subir esta plantilla, que es el texto. No les puedo subir todas las plantillas que tienen porque en verdad está raro, bien casi que está, es bastante, pero bueno. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que lambda es 2, que mu es 3 y que había un servidor. ¿Se acuerdan? En el primer caso. Entonces aquí está, si lo ven, está el resultado. Entonces efectivamente vemos ahí si L es 2, LQ sería 1.33, que era 4/3, ¿verdad? W era 1 hora, WQ eran 2/3 de hora, ¿verdad? Rho era 0.66, ¿verdad? Y aquí el dibujito de NP sub n, ¿verdad? Que ya habíamos visto, si recuerdan, que ya para 4 horas ya casi que no había, o sea, no había clientes en el sistema. Aquí, si cambiamos a 2 servidores, que ¿verdad? Ellos lo tienen ya aquí ya bastante bien, ¿verdad? Ven que en 2 servidores, en 2 servidores se ve lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Que L baja a 3/4, LQ prácticamente nadie. W baja a 0.375, WQ baja a 0.04, ¿verdad? Rho baja a 1/3 y vean que el NP sub n todavía baja más, ¿verdad? O sea, todavía se esperaría todavía menos clientes encontrar en el sistema, obviamente, porque se atiende más rápido, ¿verdad? Lo que pasa es el tema del costo, eso sí, como les decía, ¿verdad? Todo esto sí, pero acuérdense que ya hablar de 2 servidores es duplicar el costo del servicio. Por eso les decía la semana pasada que también a veces el concepto del ayudante, ¿verdad? Que a veces en del hospitales, a veces, ¿verdad? Había una enfermería o demás, ayuda porque no duplica el costo y sin embargo reduce el tiempo de servicio. Hasta aquí, claro. Sí. Bueno, para efectos de cálculo, digamos, de modelos, sería es el cálculo el que más me interesa, que sí, este que vimos, ¿verdad? MM1, de fijo viene en el examen, digamos, así, la verdad que es así. Ahora, estos otros que vamos a ver de estas variaciones me interesan más para el trabajo que para el examen. Conocer las variaciones sí, pero para evaluar los cálculos, digamos, no tanto en el examen, pero sí podrían ser para el trabajo. Porque vean que entonces en el trabajo puede hacer que ustedes vayan a aplicar un modelo MMS cuando, si saben que, cuando aplican el modelo MMS, si saben que las entradas
son Poisson o el tiempo entre llegadas se distribuye de forma exponencial, y si saben que los servicios tienen una tasa Poisson, ¿verdad? O bien que el tiempo de cada servicio se distribuye de forma exponencial, ¿verdad? Ahí entonces usted puede usar también este modelo MMS, si usted conoce eso. Ahora, vamos a ver qué otras variaciones hay. A veces hay variaciones con respecto a la cola, vamos en el modelo MMS, y con respecto a la fuente de entrada. Con respecto a la cola, ¿verdad? Es porque podríamos tener un tamaño definido de la cola. Aquí en el modelo MMS no pusimos el tamaño de la cola porque se asume infinito. Pero en algunos casos puede ser que la definamos con de un cierto tamaño, entonces se le agrega esa K que puse ahí. Para entender que la cola tiene un límite. ¿Y qué es lo que va a pasar en estos casos? Pasa que cuando se llega al límite de la cola, ¿verdad? Si yo digo, bueno, aquí en espera pueden haber 5 personas, cuando llega una sexta persona a esperar, se le niega el acceso, ¿verdad? Y la tasa de entrada se convierte en 0. Eso es lo que va a pasar. Entonces, en el modelo que acabamos de ver, por ejemplo, en esa aplicación, podría darse si el hospital dice, bueno, no tengo camillas, ¿verdad? Entonces, hay que enviarlo a otro hospital. En algunos casos, K puede estar relacionado con el número de servidores. Entonces, la modificación de estos modelos MMS, en este caso, sería con lambda. Lambda ya no sería, entonces, un lambda constante, sino que diríamos, bueno, cuando llego a la cantidad de servidores K, hasta ahí, entonces tengo lambda. A partir de ahí, vean, lambda es 0, o sea, ya nadie más puede entrar, ¿verdad? Obviamente estando el sistema estable. Aquí yo les puse, pero como les decía, no es tanto pues para el examen, sino más bien por si tienen que ocuparlo. Acuérdense que esta parte C sub n no es tan importante, sino más bien estas ecuaciones, ¿verdad? Que están bastante sencillas para ese caso, ¿verdad? Si el tamaño de la cola es finito, ¿verdad? Si yo digo, si el tamaño es 10, entonces se sustituye ese K por 10, ¿verdad? Lo demás es conocido. Conocido digo yo porque acuérdense que ρ sería lambda entre mí. Sí. Bueno. Y si tenemos más servidores, pues sí, se complica ahí un poquito más, que es lo que está aquí escrito, ¿verdad? Para ese mismo caso, pero también existe las respuestas. Si se adquirió un libro de texto, pues van a ver que también hay una plantilla para este caso. Hay un caso especial que es la cola K igual S, ¿verdad? Para el sistema de pérdidas de Erlang, ¿verdad? Que eso digamos, se ideó desde que, por ejemplo, antes las centrales telefónicas tenían una cantidad de líneas, ¿verdad? Y una vez que llegaba alguien y quería una línea más y ya todas estaban asignadas, pues también no se le permitiera acceso. Los clientes se pierden, ¿verdad? Eso a veces pasa en algunos sistemas por ejemplo, de servicio al cliente, algunos lugares, ¿verdad? Donde usted llega y llama. Y si todos los, ¿verdad? De hecho a veces ponen así, ¿verdad? Todos nuestros asesores están ocupados, a veces lo dejan esperar, pero a veces, ¿verdad? Le dicen, llame después, ¿verdad? Porque es este caso, ¿verdad? O sea, todos están ocupados, entonces nadie lo puede atender, entonces no puede ingresar. Bueno, ese era el caso de cola finita. Vamos a ver ahorita otro caso que es el caso de fuente de entrada finita, ¿verdad? Entonces también, acuérdense que dijimos que la mayor parte de los modelos los asumimos como infinitos, ¿verdad? No porque a veces sean realmente infinitos, ¿verdad? Yo digo, bueno, la cantidad de gente que va a llegar al hospital de Cartago hoy no es que sea infinito, pero es tanta la cantidad que podría llegar que lo tomamos como infinito. De hecho, vamos a ver que lo que vamos a tomar como finito serían casos muy pequeñitos, ¿verdad? Como los mecánicos que reparan las máquinas de una fábrica, ¿verdad? La fábrica no tiene una cantidad infinita de máquinas, ¿verdad? Tiene 10 máquinas.
Entonces, de lo que pueden atender son las 10 máquinas que hay, o las 20, o cosas así, pero no un número infinito. Entonces, sobre todo cuando es así pequeño es que se ve la necesidad de este modelo. Porque, insisto, hay casos finitos, pero que son grandes, ¿verdad? Ya si usted habla de 50, de 80, aunque no sean, digamos, per se infinito, tomarlo como infinito no les va a dar ningún problema. Entonces aquí, claro, el cambio es que si mi población es de tamaño n grande, ¿verdad? Y yo tomo muestras de tamaño n pequeño, cuando llego a n menos n, ¿verdad? Son los clientes potenciales que me quedan, ¿verdad? Si estoy atendiendo a n pequeño de n grande, entonces, ¿quiénes son los potenciales? N menos n. ¿Qué sería entonces el cambio en las tasas de entrada? ¿Verdad? Si lo ven en la parte de arriba, lo de parte de abajo queda igual del diagrama de tasas del modelo MMS. Y el tema es que lambda es 0 a partir de n mayor o igual a n. El número de. Y ahí también, bueno, ahí pueden buscarlas. Si tuvieran, no creo que este sea el caso de los proyectos que tienen en este momento asignados, pero si tuvieran, están en el texto las fórmulas. Entonces, pues no las puse ahí. Y también está, para ese mismo caso, si hubieran varios servidores, ¿verdad? Que entonces, claro, se vuelve más complejo porque ahí entonces sí también tenemos que cambiar el caso de las tasas mío. Igual estarían en el texto si tuvieran ese caso, pero no creo que sea el caso que vayan a tener ningún grupo. ¿Otros modelos cuáles son? Bueno, otros modelos son los que tienen que ver, y esto sí es más interesante y sí es más posible que lo puedan tener en el proyecto del curso, que son distribuciones distintas para los tiempos entre llegadas y para los de servicio. ¿Distintas a qué? Distintas a la distribución exponencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, podemos tener tiempos de servicios que no sean exponenciales, sino que sean, por ejemplo, de tipo determinista o constante, o de tipo general, o de la distribución Erlang, por ejemplo. El tema es que sean servicios, por ejemplo, no con distribución exponencial. Perdón, creo que lo estripé muy rápido, no sé si me fue. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este caso. Entonces vea que este caso dice MG1, ¿verdad? No dice MM1 como el anterior, ¿verdad? El que vimos con cálculos, sino dice MG1. Entonces, quiere decir, bueno, que la primera M se conserva igual al caso de MM1, ¿verdad? Entonces quiere decir que los tiempos entre llegadas tienen una distribución exponencial. Vean que como ese es igual a 1 hacia el final, quiere decir que hay un solo servidor. La diferencia o el cambio está en esa G, ¿verdad? Esa G está denotando los tiempos de servicio. En el caso MM1, entonces mis tiempos de servicio eran exponencial. Aquí vamos a decir que mis tiempos de servicio los explica una distribución general para los tiempos de servicio, asumiendo que los tiempos de servicio son independientes, pero con la misma distribución de probabilidad. Ese es el MG1. Entonces, los tiempos tienen una media y una cierta varianza, en este caso de esta distribución. En ese caso de esta distribución, realmente lo que vamos a estar diciendo es que los tiempos tienen una variación no tan grande como con la distribución exponencial, ¿verdad? Pero tienen una cierta variación. Se mantiene, por ejemplo, en ese modelo que las tasas entre llegadas, del tiempo entre llegadas, ¿verdad? Me llevan una tasa de llegadas lambda, ¿verdad? Distribuidas por una exponencial. Que los tiempos de servicio son independientes, sin restricción de tener alguna distribución teórica. Solo requieren conocerse la media y la varianza. Es decir, para el caso de la distribución en general, ¿verdad? Hay muchas distribuciones que podrían estar calzando ahí, ¿verdad? Nada más lo que estamos diciendo es que es una distribución con cierta media y cierta varianza. Cuando la varianza, insisto, no es tan alta como para la distribución exponencial. En el caso, decíamos, de las emergencias, donde de repente alguien llega muy complicado, ¿verdad? Y entonces es algo que se va a durar muchas horas en atenderlo, en cambio otra persona
llega con algo más simple, entonces la distribución exponencial, ¿verdad? Que abarca una gran variación en esos tiempos de servicio, es más adecuada. Entonces aquí, para el caso, si ese es 1, se desarrollaron unas ecuaciones, ¿verdad? Que si lo ven son bastante sencillas. Vean que dice que P sub 0 es 1 menos ρ, que LQ es lambda al cuadrado por sigma cuadrado más ρ al cuadrado entre 2 por 1 menos ρ, que L es ρ más LQ, que W es LQ entre lambda y que WQ es LQ entre lambda y W es WQ más 1 entre mí. O sea, muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo para S igual 1. Para los otros casos no han sido desarrollados. No han sido desarrollados porque aquí en la historia lo que ha pasado también es que como se ha dado la revolución computacional, entonces algunos matemáticos no terminaron o no siguieron en los estudios para desarrollar las fórmulas, sino que entonces pues dijeron, bueno, ya es más fácil usar la simulación, entonces mejor que se simule cuánto es. Pero obviamente la simulación es un camino también largo, ¿verdad? Y complicado. Entonces, si usted puede aplicar una fórmula, pues mucho mejor, ¿verdad? Yo trato a veces de hacer la analogía, a veces tal vez no sea tan buena, pero trato de hacer la analogía que es como que si estuviéramos en el TEC, ¿verdad? Y fuéramos a Ochomogo en helicóptero, ¿verdad? O sea, se puede, obviamente, y todo, y claro, en algunos contextos podría ser más necesario, pero ¿verdad? Normalmente diríamos, bueno, es un gasto muy grande, ¿verdad? Para algo que casi que hasta con tiempo pude haber llegado caminando, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Que a veces es un gasto muy grande en algo que hay una forma más sencilla de hacerlo, ¿verdad? Pues no es lo mejor. Ojo que este era el MGS. Vea que este es MDS. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente ahí lo vemos, ¿verdad? Es esa D. ¿Y qué es esa D? Es el tiempo de servicio, entonces determinista, quiere decir constante. Entonces, otra vez, la primera M denota que el tiempo entre servicios es exponencial o que la tasa de entradas es Poisson, ¿verdad? Eso se mantiene. Y D es que es un servicio rutinario, ¿verdad? Donde más bien la variación es prácticamente nula, ¿verdad? Casi que el servicio es constante, ¿verdad? Entonces ahí dice ejemplo pizzería en el sentido de que el tiempo horneado la pizza, ¿verdad? Ese no puede variar mucho, ¿verdad? Si yo la dejo horas de horas, se va a quemar. Si no la dejo casi nada, entonces va a estar cruda, ¿verdad? Entonces casi siempre hay muchas cosas que, por ejemplo, ahí, digamos en este caso, pues la duración es un valor muy constante, ¿verdad? Muchas veces por esos temas que acabamos de decir, ¿verdad? Entonces, en el MD1, entonces la diferencia es que lo vamos a aplicar cuando la variación sea prácticamente cero. Vea que es un caso, entonces, muy opuesto al caso exponencial, que era cuando ¿verdad? Queríamos simular mucha variación. El caso MD1 está muy opuesto. Entonces, si ese es 1, ¿verdad? Si hay un servidor, el caso MD1 ya está resuelto, porque es básicamente el mismo MG1, solo que con sigma cuadrado igual a 0. Entonces, LQ sería ρ al cuadrado entre 2 por 1 menos ρ, ¿verdad? L sería igual a ρ más LQ, WQ sería LQ entre lambda y W sería WQ más 1 entre mí, ¿verdad? Y para casos más complejos se puede usar esta curva MDS, si yo tuviera S servidores, el MDS, ¿verdad? Que como les decía también, vea que en el eje horizontal tiene la utilización del servidor, en el eje vertical tiene L, ¿verdad? Y entonces aquí diríamos, bueno, entonces sí, tengo una utilización que es del 50% y un servidor, entonces yo veo que la cantidad de clientes en el sistema sería menor que 1. Pero si mi utilización es más bien de un 70%, ¿verdad? Y tengo 2 servidores, vea que la cantidad de clientes en el sistema, entonces ya ronda como por ahí de los 3. Y el modelo MEK, que tiene que ver entonces aquí con una distribución de servicio Erlang, ¿verdad? Es la parte está del centro. Vea que el modelo MDS asume una variación 0, ¿verdad? Que era, como decíamos, era el opuesto completo del MMS. Más bien, este modelo dice se ubica entre esos dos extremos, o sea, ni muchísima variación ni nula variación,
¿verdad? Entonces es la distribución Erlang. Y bueno, de esta nació, ahí si se recuerdan en los videos que los puse a ver la semana pasada, nació de un estudio de, precisamente también de eso, de centrales telefónicas, ¿verdad? Antiguamente que se conectaban, no solamente así como físicamente, ¿verdad? Se conectaban para ver quién le atendía. Y, ¿verdad? A razón de que, ¿verdad? Si se tenían muchísimas centrales, ¿verdad? Pues le salía muy caro dar el servicio. Y si se tenían muy pocas, entonces el servicio de la gente se quejaba. Entonces, para determinar cuántas serían bueno tener, ¿verdad? Para que la cola no sea muy grande, pero tampoco, ¿verdad? De querer que la cola no exista, porque si no, entonces sale muy caro. Bueno, es más rápido tener una sola cola con 3 servidores que 3 con una cola cada uno, ¿verdad? Eso también estaba en los videos. Puesto que si ocurre una demora, el servidor retrasa a toda la cola, ¿verdad? Y eso a veces se ve también en peajes, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, a los clientes les gusta más hacer fila en hacer una sola fila delante del cajero, ¿verdad? Ya hay una parte también ahí, se llama la psicología de las colas, ¿verdad? Que ya, como les decía, ahí entran muchos factores también psicológicos y pues, que varían ahora, por ejemplo, en muchos lugares para la espera, ¿verdad? Y le ofrecen wifi, le ofrecen a veces café, tienen alguna pantalla, ¿verdad? Una serie de cosas para que distraigan, ¿verdad? A la persona y no tenga tan presente cuánto tiempo lleva esperando, ¿verdad? Entonces, hay toda esa parte de psicología, ¿verdad? Pero en realidad ahí diríamos también, ¿verdad? Como dice el refrán, ¿verdad? El que espera, desespera. Entonces, es también un poquito por eso. Bueno, ahí yo les puse eso ahí también. Si quieren ver, yo creo que este video ya estaba en esos que les había puesto. Ok. La familia de distribuciones Erlang ahí como para que la vieran. Este EK1 también está resuelto porque es un caso especial del MG1 donde los tiempos tienen una distribución Erlang con parámetro en forma K. Entonces aquella fórmula de Polanski se puede aplicar con sigma cuadrado igual a 1 entre K por mu al cuadrado. Y aquí están también bien estas curvas otra vez para el caso de L. Y el factor de utilización. Bueno, esto era todo referente, entonces vieron el cambio era en la parte del centro, o sea, en los tiempos de servicio, ¿verdad? Todos estos cambios que acabamos de ver en tiempos de servicio. Ahora vamos a hablar de cambios más bien en la primera parte, que son los tiempos entre llegadas, que puede ser, por ejemplo, llegadas deterministas o constantes o llegadas mediante una distribución exponencial. Entonces, vea que son estos, por ejemplo, DGS, ¿verdad? O podría yo tener DMS, ¿verdad? Que quiere decir que la llegada, entonces es determinista. Ahora puedo tener otros modelos también como MGS o modelos también como GGS, ¿verdad? Que son modelos matemáticos más complejos, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, el modelo GGS es más útil en la manufactura. Y yo les puse este libro de Factory Physics. Y bueno, ya ahora hay otras ediciones más modernas, ¿verdad? Pero fue uno de los primeros libros, ¿verdad? Es la física de la fábrica, ¿verdad? O sea, donde trató de ver todas esas relaciones y también entonces abordó esta parte de teoría de colas dentro de esta física de la fábrica, ¿verdad? Hablando también de los tamaños del lote y demás. Entonces, pues esto no es que los vayamos a ver, pero sí quiero como que sepan que hay otros tipos de modelos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se aplica también la ley de Little en estos de manufactura. Entonces, uno diría, bueno, la salida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que la salida es el tiempo de ciclo entre el producto en proceso, ¿verdad? Entonces, implica que se puede tener la misma tasa de producción con un tiempo de ciclo largo y mucho inventario en proceso que con un tiempo de ciclo corto y poco inventario en proceso. Entonces, ¿verdad? Ahí son dos extremos que se pueden dar. ¿Qué pasa cuando ya los cálculos son muy complejos, cuando ya, bueno, ya no se logra? Se tiene que recurrir a la simulación y software de colas.
más que todo simulaciones, ¿verdad? Porque software de colas, como les decía, hay software que ya tiene integrados los modelos básicos, pero hay modelos que no tienen fórmulas. Por ejemplo, estos que puse yo aquí no tienen, o sea, no tienen fórmulas, entonces no hay un software que automáticamente tenga sus fórmulas porque no existen, no se han desarrollado. Hay simuladores, ¿verdad? Esta es la versión nueva de Factory Physics que les decía, ¿verdad? Que, o sea, de hecho, pasó todo como, pues la verdad que como toda una revolución en la parte de ingeniería industrial, ¿verdad? Al abordar estos temas. Por ejemplo, el GGS, vea que sería un modelo entonces donde la distribución entre llegadas es aleatoria, cosa cualquiera, la distribución exponencial, perdón, la distribución de servicios también es aleatoria, hay S servidores, ¿verdad? Y yo puedo estar hablando de esos S servidores o de uno, ¿verdad? Si estoy hablando, por ejemplo, de una máquina en una estación o en una celda de trabajo, ¿verdad? Y puedo estar hablando de uno y un tamaño de cola finita B, ¿verdad? Para limitar entonces el dejar más material, que era lo que les decía, limitar la cola, limitar el espacio, ¿verdad? Diríamos. Entonces aquí también están ese tipo de... Ah, bueno, y las aproximaciones como las ecuaciones de Kingsman para algunos de estos casos, no para todos. Y ya para cerrar esto tampoco lo vamos a ver, ¿verdad? Pero es importante, acuérdense que nosotros vimos estos modelos que yo puse aquí, son modelos estilo PEPS, la mayoría, ¿verdad? Pero hay también modelos, por ejemplo, habíamos hablado de prioridades, por ejemplo, en el hospital, ¿verdad? Habíamos dicho que con prioridades, por ejemplo, ¿verdad? Que alguien que viene, que acaba de recibir un balazo, cosas así, ¿verdad? Pues no viene igual que una persona que pues sabe que se majó el dedo y todo, ¿verdad? Aunque duela mucho también, ¿verdad? Que se quemó. Entonces hay prioridades. Entonces esas prioridades, se manejan por redes, ¿verdad? Pero no vimos, digamos, ese manejo de redes, de colas. Y lo otro que les decía, eso sí, esto sí, porque eso sí lo comentaba desde el principio, ¿verdad? Que es que el diseño de colas, ¿verdad? Con servidores, instalaciones y demás, ¿verdad? Tiene entre sus principalísimas consideraciones el costo y la consecuencia de la espera para el cliente. Hay algunos enfoques, esto más de administración de la calidad, pero lo voy a comentar un momentito. Tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo de espera, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que el cliente defina cuánto está dispuesto a esperar, ¿verdad? Bueno, que nos defina, ¿verdad? Es decir, preguntarle, ¿verdad? O analizar, ¿verdad? O sea, hasta cuándo el cliente espera, cuándo se va. Y el enfoque en el costo también, para ver cuánto es el costo, digamos, de la espera y el costo de servicio. Yo les había dicho que, ¿verdad? Básicamente lo que uno muchas veces busca es esto, ¿verdad? Que es, lo que sucede es que el costo de la espera, ¿verdad? Sabemos que es más alto, ¿verdad? Entre más corto sea para el que da el servicio, ¿verdad? Por ejemplo, ahora vimos que el costo de, por ejemplo, de la espera, si yo ponía 2 médicos, ¿verdad? La espera bajaba a 2.5, ¿verdad? Minutos, pero el costo mío es muy alto porque puse el doble de médicos. En cambio, si yo dejaba con un médico, la espera era larguísima, ¿verdad? Con un solo médico la espera era larguísima, pero el costo del sistema era muy bajo, ¿verdad? Que es esa línea recta. Ahora el costo del sistema era bajo porque yo le pagaba solo a un médico, aunque la gente tuviera que esperar un montón, ¿verdad? Pero para la gente entonces ese costo era alto, que es porque está en la curva. Y que por ende entonces nuestra idea era determinar una cantidad de servidores de forma tal que se minimizaran ambos costos, ¿verdad? Lo que le cuesta al cliente y lo que me cuesta a mí, pero obviamente están encontrados, ¿verdad? Son diferentes. Y aquí les dejé esta lectura porque me pareció interesante, es una lectura chiquitica, si se fijan, ¿verdad? De colas en un departamento de bomberos, ¿verdad? Y también ahí los cambios que hicieron y demás. Uh-huh. Ups.
y bueno, aquí también lo que tenía era después no tengo que revisar ahí para como bueno, también voy a dejarles este QM Simulator que tiene el texto, ¿verdad? Que es como un pequeño simulador donde ellos, por ejemplo, también vamos a ver, nosotros ahorita teníamos un servidor, hicimos un caso, ¿verdad? Donde teníamos el tiempo de servicio, el tiempo de llegada, ¿se acuerda? Con este caso en médico dijimos que era exponencial, ¿verdad? Con media de 30 minutos, por eso es que la tasa eran 2 clientes por hora. Y el tiempo de servicio, digamos, vamos a decir, bueno, también es exponencial y habíamos dicho que era exponencial con media de 20 minutos, ¿verdad? Entonces vamos a correr aquí una simulación que ellos corren, ahí, más o menos, ¿verdad? Entonces vea que llego al resultado que, claro, aquí no hacía falta porque para eso podíamos haber usado el modelo MMS, ¿verdad? Pero vean que sí llego más o menos, ¿verdad? A L igual 2, LQ igual 1.34, W.60, que era una hora, ¿verdad? WQ.40, que eran los 40 minutos, ¿se Profe, acuerdan? Entonces vean que se llega muy similar, dígame. disculpe, es que creo que no está presentando. Compartir, qué raro, gracias. Les decía que también les voy a abrir vamos a cerrar entonces. Aquí este simulador que también está en el texto, por si tuvieron algún modelo en el trabajo de forma tal que, ¿verdad? No calce tanto. Entonces aquí, por ejemplo, este pequeño simulador, sin embargo, es bastante potente. Entonces les decía que aquí iba a ser el caso del médico, el MM1 que acabamos de hacer. Si lo recuerdan, ahí se decía que el tiempo entre llegadas era exponencial con media de 30 minutos, ¿verdad? Entonces voy a poner exponencial con media de 30 minutos. El tiempo de servicio se decía que era también exponencial con media de 20 minutos. Entonces voy a correr la simulación que tienen ellos aquí y vean el cambio en estos valorcitos, ¿sí? Entonces vea que corro la simulación y él es 1.97, casi 2, que era lo que me había dado a mí, ¿verdad? LQ 1.29 también, casi los 4 tercios que nos habían dado. W de 59, que era los 59 minutos, los 60 minutos que nos había dado. WQ nos había dado 40 minutos, o sea, aquí dice 38.99, si se fijan, ¿verdad? Muy, muy similar. Entonces, para que vean que pueden llegar también a aproximar el resultado bien con este simulador. El del libro de texto, pero bueno, se lo voy a subir, así no voy a subir estos dos, así. Hay más, ¿verdad? Pero como decía, pues ya más que suficiente, ¿verdad? Dadas las circunstancias, ¿verdad? Subirles ese. Y aquí hay algunos modelos tal vez en este semestre no por el caso que estamos haciendo, ¿verdad? Por ser un caso así tan pequeñito. Pero sí quería por lo menos también sí explicarles que cuando los modelos son de tipo secuencial, de colas, ¿verdad? Ninguno de esos que yo estuve viendo ahora son los que mejor se adaptan. Si fuera así, secuencial, lo que mejor se adapta es este caso, canal único, fase múltiple, ¿verdad? Que es como se ve ahí en la imagen, ¿verdad? Entonces que usted tiene varias fases, paga, retira, ¿verdad? Todo se cuenta así. Entonces ahí por ejemplo, en la parte, yo les decía que también otro libro de apoyo para toda esta parte de colas es el de don Jorge Acuña, ¿verdad? Que por dicho estaba como ebook. Entonces, en estos casos, ¿verdad? Que se asume también cola infinita, disciplina PEPS, tamaño fuente infinito, arribos Poisson, ¿verdad? Y demás. Aquí, vean que se llega a este tipo de ecuaciones. Y aquí viene pues un ejemplo, aquí yo se los puse también,
¿verdad? Es decir, si usted pasa por una serie de servicios, digamos, en una clínica donde primero anota sus datos, después pasa a tomarse rayos X, la presión, después una muestra de sangre, de orina, ¿verdad? Y después una revisión del médico, ¿verdad? Entonces, digamos, si cada proceso lo lleva a cabo alguien, ¿verdad? Vea que entonces estamos hablando de que alguien toma los datos, alguien toma los rayos X, ¿verdad? Entonces hay 6 procesos, y 6 personas, digamos. Y si la tasa promedio de ingresos es de 10 pacientes por hora, ¿verdad? Si son 10 pacientes por hora, los tiempos de cada servicio fueran exponencial con estos valores promedio, ¿verdad? 3 minutos anotando los datos personales, 2 minutos en rayos X, 1 minuto tomando la presión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí uno podría calcular las tasas de servicio, ¿verdad? Que sería entonces la tasa de servicios sería 60 entre 3, o sea, 20 clientes se atienden por hora en el tema de anotar los datos, 30 clientes se pueden atender por hora para rayos X, 60 clientes por hora para la hora de la toma de la presión, ¿verdad? Y así sucesivamente. En todos esos casos vemos que la cola no explota, entonces todo está bien, ¿verdad? Y diríamos que la cantidad de clientes en el sistema L sería entre los sumatorio de igual 1 hasta 6 de PI entre 1 menos PI. Ojo que este PI es la probabilidad que estábamos teniendo ahí, ¿verdad? Vea que 10 entre 2 es un medio, por eso dice 0.5. Vea que 10 entre 30 sería un tercio, por eso dice 0.33. 10 entre 6 son 10 entre 60, perdón, son 10 sextos y así. Y 10 sextos es 5 tercios, ¿verdad? Entonces, al final obtenemos que en promedio en este sistema hay 7.28 clientes. Y la duración sería 1 entre mu por 1 entre 1 menos pi, ¿verdad? También la sumatoria. Entonces, ve que ahí se tiene el 1 menos pi por el 1 entre mu, ¿verdad? Entonces, ahí está, bueno, ahí está calculado. Y vea que eso nos da una duración del sistema de 0.625 horas, por lo que serían 38 minutos. Entonces, en este sistema usted tendría en promedio 7.28 clientes y ellos estarían en el sistema durante aproximadamente 38 minutos, ¿verdad? Si la disciplina cola es PEPS, entonces el tiempo de espera en cola sería PI entre 1 menos PI por 1 entre WI, ¿verdad? Que sería entonces, por ejemplo, 0.5 por, más bien, entre 1 menos 0.5 y por 1 entre 20, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y obtenemos que hay 0.49 horas, que esas 0.49 horas son 30 minutos. Entonces, esperan en la cola, perdón, aquí está mal escrito. Esperan en la cola, digamos, entonces los pacientes esperan en promedio 30 minutos en cola, todo en el sistema están 38 minutos y hay 7 clientes en el sistema, ¿verdad? Entonces aquí, pues eran los 728, entonces 728, ¿verdad? Clientes en el sistema que están esperando por 30 minutos, ¿verdad? Y en el sistema en total están 38 minutos. Este es un caso, digamos, aquí, a veces yo les digo que es bueno no estar haciendo mucha interpretación, pero aquí, por ejemplo, uno se puede fijar, imagínense que usted está 38 minutos en el sistema y de los 38, 30 estuvo esperando, ¿verdad? O sea, más del doble del tiempo que estuvo solamente esperando. Entonces, ahí es donde, digamos, casos donde podríamos sí afirmar que la espera es larga, ¿verdad? ¿Verdad? Porque diferente sería, por ejemplo, que yo esté 38 minutos en el sistema, esté esperando por 8, ¿verdad? Y 30 es lo que ya duran atendiéndome. Ahí suena diferente, ¿sí? Porque la mayor parte del tiempo que estuve era porque me estaban atendiendo. Pero aquí en este caso, si se fija, la mayor parte del tiempo que está es porque está esperando a que la atiendan. Entonces ahí es donde, digamos, no es tan bueno el servicio, ¿verdad? En esos casos. Cuando se ve que la espera comparado con lo que estuvieron propiamente atendiéndole es mucho más larga, como insisto, se ve aquí. Bueno,
Entonces, esto era lo que yo quería presentarles para efectos de lo que sería entonces los modelos, y porque para el trabajo sí es muy importante, ¿verdad? Tener esto claro. Ya para el examen, como les decía, muchos de estos pues no es que los vamos a tener, pero para el trabajo sí que los vamos a tener. Vamos a detener la grabación.